noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el Rumbo. Conversamos y está en cabina ya el ingeniero Antonio Almonte, que es especialista en materia energética, es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno en su área técnica y un conocedor muy calificado y respetado en el mundo de la energía. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Yo usé aquí la información que tú publicaste en un artículo con los datos acerca de la precariedad en la información que había de Punta Catalina. Yo quisiera que tú te concentraras en mostrar efectivamente cómo ese reporte de la oferta de venta, como el reporte de que el valor invertido ahí es una mentira. A ver, eso es muy importante. Sí, el primer del tema, dos cosas, el tema que se ha estado manejando sobre la venta o posiblemente venta de Punta Catalina por acciones. Lo primero es que el Ministerio de Hacienda y bueno, también otros funcionarios del sector han insistido en establecer como precio de venta posible de Punta Catalina $2.373 millones. Según el Ministerio de Hacienda, eso equivale a lo que ha invertido el Estado Dominicano en la construcción de la central. En primer lugar, eso es una falacia, porque siempre hemos dicho que en la contabilidad que se hace sobre Punta Catalina por parte del gobierno, se dejan fuera una serie de rubros o de costos que efectivamente pertenecen a la inversión en la construcción de la central. Los $1.273 millones corresponden a 1.945 millones por concepto del contrato de construcción, más, según ellos, los gastos en otros informes anteriores, gastos extras como consecuencia de los 2 años de retraso. Ahora, ese dinero no incluye, por ejemplo, lo que son cientos de millones de dólares que se han debido pagar durante el periodo de construcción como consecuencia de intereses por los préstamos asumidos por el Estado Dominicano para la construcción de Punta Catalina. Yo estoy hablando de 500... ¿Cuál es el banco la red bancaria de financiamiento de esta? Eso le quiero decir. Estoy hablando de $361 millones que llegó a desembolsar el pool de bancos europeos de un préstamo por 632 millones, wow, creo, que había aprobado inicialmente y que después, como consecuencia del lío del Lavallato, tuvo que suspenderlo. Pero bueno, llegó a desembolsar 361. Más de la mitad. Pero además, es bueno que se sepa que esos 361, eso es aparte de $82.5 millones por comisión de riesgo que cobró la firma aseguradora de riesgo financiero SACE. A esos 361 hay que sumarle $595 millones en bonos soberanos, más lo que ha tomado el gobierno como préstamo en la banca nacional, sobre todo en una línea de crédito que tiene con el Banco de Reserva, cuya utilización, la envergadura de los préstamos no lo tenemos del todo todavía claro porque no se ha publicado. ¿Cuánto se supone que el Banco de Reserva? Nosotros asumimos más de $300 millones. Nosotros asumimos que hay entre 1.000 y 1.200 millones de que se han tomado prestados y ese dinero paga intereses. Y en ingeniería, contrario a lo que he querido decir, por ejemplo, el administrador de Punta Catalina en algunas ocasiones, en ingeniería y en casi cualquier actividad, los intereses que se pagan durante la construcción forman parte del costo de inversión en la construcción. No los intereses que se pagan después que entre en operación comercial. Pero hasta que no inicie la operación comercial, todo dinero que se invierte forma parte de eso. Es más, en el estudio publicado hace un tiempo por la Cámara de Cuentas, en una investigación sobre la inversión en Punta Catalina hasta diciembre de 2017, aparece claro, no recuerdo ahora si de memoria la cifra, pero aparece claro los gastos como consecuencia de pago de intereses y de comisiones financieras. Tampoco se incluye en ese relato los 2.373 el pago del terreno, pero no se incluyen
los pagos millonarios a las firmas consultoras varias utilizadas en Punta Catalina. Los estudios de factibilidad, los estudios, por ejemplo, el diseño preliminar que hizo Stalin Consultants, el pago de la supervisión, nada más la supervisión de la obra fue 28 millones de dólares por Stalin Consultants. Stalin Consultants se estima que cobró más de 35 millones de dólares, tanto por el diseño preliminar, la asistencia a la licitación en cuanto a la evaluación técnica, más la supervisión de la obra. Pero también las firmas de abogados y los gastos legales son millonarios, pero también 3 firmas de asesoras económicas, la BNP Paribas, Deloitte Dominicana y Fundación Economía y Desarrollo, pero también varias firmas prestigiosas inglesas y americanas de ingeniería que hicieron consultas aparte de, valga la redundancia, de los gastos extra que son consecuencia típicamente en un proyecto de esa envergadura de incumplimiento, o sea, pago de compensaciones del dueño con el contratista por incumplimiento de pagos, de fecha, etcétera, y alteraciones o modificaciones en las que se incurren en el transcurso de la obra. Si se sumasen todos esos costos extra, que es lo que tiene que detallar la CDE, si quiere rendir un informe cabal al país sobre lo que se ha invertido en Punta Catalina, todos los técnicos que hemos evaluado el asunto concluimos en que la inversión en Punta Catalina hoy día anda entre 3.000 y 3.200 millones de dólares. Esa es la realidad. Ahora, que usted no pueda venderlo así es otra cosa, pero esa es la realidad en términos de inversión. Y le voy a decir por qué, en parte. El tema fundamental ha sido la sobrevaluación. Porque al sobrevaluar el contrato, que es un contrato que tiene una sobrevaluación de inicio de alrededor de 400 millones de dólares, lo he sostenido y puedo demostrárselo. 400 millones de dólares. De inicio. Sí, de inicio, algo que nunca se ha investigado. Y en la forma en que las 3 firmas económicas hicieron la evaluación introduciendo el licitante virtual, que tiene componente de costo que no tiene el contrato de Punta Catalina, y que sin embargo lo compararon como que eran iguales, y entonces se le paga a Odebrecht renglones de costos que no le corresponden, porque la licitante virtual utilizada, que no es más que una planta modelo de Estados Unidos, tiene diferentes componentes. Hay un componente que es un conjunto de cosas que no corresponden porque no fueron contratados según el contrato de Odebrecht. Pero yo le voy a decir, tan pronto usted hace un contrato de $2.000 millones de dólares, las comisiones que tiene que pagar a las firmas legales se corresponden con el monto de ese contrato. Pues generalmente es 1% de lo que está involucrado. Y asimismo la supervisión. Y de igual manera las asesorías económicas, las asesorías de ingeniería. Es decir, el monto inicial básico de la actividad, que es el contrato, los 1.945 millones de dólares, arrastra en cascada montos elevados de otros servicios relacionados con la ejecución de la obra. Esa es la razón por la cual el monto total de Punta Catalina sobrepasa los 3.000 y el gobierno nunca lo va a admitir. Y no lo va a admitir porque si lo admite estaría aceptando que este es un récord Guinness, eso va para el récord Guinness. No hay planta en el mundo de carbón de esa característica que tenga un costo por megavatio hora de esa envergadura. Mira, en el foro de energía sostenible que se hizo hace unos meses, Jaime Aristides Cuder decía que los beneficios que aportaría Punta Catalina, lo acabo de decir en mi comentario, eran 240 millones de beneficios al año. Sí. O sea, todos los años produciría 240 millones de beneficios. Sí. ¿Cómo entender entonces la venta del 50% de las acciones en 308.5 millones de dólares? Bueno, eso siempre se ha establecido que eso es muy difícil de explicar. Punta Catalina no tiene justificación ni económica ni técnica para venderla, porque desde el punto de vista económico es una mina. Será una mina desde el punto de vista económico para el que la tenga, en razón de que su producto será vendido de manera segura siempre, por varias razones. En segundo lugar, venderá a un precio bueno desde el punto de vista de la empresa y será competitiva por muchos años. En consecuencia, usted va a tener grandes beneficios. Ahora, ¿qué sucede? Que como están proponiendo venderla, es otra cosa, porque la proponen vender, según la publicación todavía escasa que salió la semana pasada en el Listín Diario, se reduce a una composición accionaria de 622 millones de dólares. 617 propiedad de la CDE
y 5 millones propiedades de Fomper. Bueno, entonces es una firma, la Sociedad Comercial Punta Catalina, es una firma que tiene un valor accionario de 622 millones de dólares. Y entonces a ella se le registra una deuda por 1.751 millones de dólares para llegar a los 2.373, pagadero a 30 años. Bien, entonces yo concluyo con lo siguiente. Si un inversionista privado compra el 50% de los 600 millones, sería 300 y pico millones de dólares. 308. Y con 308 millones de dólares, él se alzaría con el control administración de un activo que le costó sangre, sudor y lágrimas durante 6 años al pueblo dominicano por 3.000 millones de dólares. Y en segundo lugar, la compra con un préstamo a 30 años y con un contrato seguro de venta por 30 años que le otorga el pueblo el Estado dominicano. ¿Cuál es el sentido de ese negocio? ¿Cuál es el fundamento de esa estrategia de sacrificar a este pueblo a gastar 3.000 y endeudarse 3.000 y pico millones de dólares por 6 años para después de regalarlo por 300 millones? ¿Cuál tú crees a que un es? supuesto activista ¿cuál tú privado? ¿Qué está piensas pasando que la ajá. quieren vender tan rápido como salir de esa vaina? Dos razones fundamentales. La pérdida absoluta de sentido de responsabilidad patriótica nacional del equipo gobernante. Y en segundo lugar, la corrupción. Claro. Porque esa ventaja tan grande tiene que estar relacionado con algún propósito antiético, simple y llanamente. Bueno, Bien. hay salida a esto. O sea, porque esto. No me pregunte eso, Domingo, porque después me va a decir politiquero. No. La salida es el cambio, por ejemplo, hermano. no, porque esa venta tendrá que aprobarle el Congreso. El Congreso. Y ocurre que el gobierno tiene minoría ahora mismo. En la Cámara Baja. En la Cámara Baja. Lo digo así, Sí. porque alguna salida hay. Y eso no tiene No. una afectación internacional en la evaluación, en las escalas de evaluaciones que se hacen y No. todo esto. No afecta demasiado la imagen, incluso la inversión en el país. Ese es el tema. El mercado internacional sabe exactamente cuánto cuesta un megavatio Claro. de construcción, Porque yo un no megavatio de construcción de una planta de ¿Usted sabe carbón. por qué yo te hago la pregunta, Antonio? Porque yo estoy seguro que el Congreso lo va a aprobar. Rapidito. Bueno, pues déjame decirte. Igual que aprobó, que hicieron un amaraco con la cuestión El préstamo de la zona colonial. de la zona colonial, ve y después lo aprobaron. Y si tú quieres te digo por qué. Bueno, pues déjame decirte, las movilizaciones que hizo la sociedad dominicana con el tema de los haitíes y con el tema de la barrigor, ¿recuerdan? Claro. Miranda, etcétera, debían ser triplicadas en términos de movilización ciudadana contra lo que podría ser el mayor crimen, para mí, la mayor estafa de Estado de los fondos del Estado dominicano, la sociedad dominicana. O sea, yo no me imagino que eso pueda ocurrir sin que aquí no haya un levantamiento en términos de protesta ciudadana sistemática, sostenida, Mire, en contra de una hemos acción llegado de al ese tipo. final. Por eso nosotros lo decimos con toda la elocuencia, para que la gente se empodere. Mire, hemos llegado de al lo que final. significa Una ese sola tema. cosa. ¿Tú crees que tu partido se puede poner al frente Y hemos- de ese llamado que tú Bueno, hacías? si no se pone al frente, el pueblo colocará la cola. Bueno, Así es. Antonio, llegamos al final y en estos pocos minutos usted nos ha preocupado muchísimo a nosotros, hay que decirlo, Andrés, ¿verdad? Sí, hay Bueno, que- Oye, es una obra que vale casi 3.200 millones de dólares y que la den por la mitad del valor, que es lo que se está pretendiendo. Pero Estamos el hablando, 10% de lo- estamos hablando de un asalto al país, a los recursos del pueblo, a la población en sentido general. Esto tiene que tener implicaciones internacionales y legales de orden muy duro. Bueno, hablando internacionales, hay 708 millones de dólares todavía Todavía en Nueva en York, pleito. que es una espada de Damocles Así que es. pendiendo la cabeza tuya. Gracias por acompañarnos, Antonio Almonte, experto en energía, ingeniero. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana, Dios mediante, seguimos. Ya yo veo porque En el usted rumbo de la tarde. me invita nada por 5 minutos. Parece que Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a